La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos en el Control Máster Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Máster de Ingeniero de Sonido Luis Daza. Y tenemos a la invitada, la concejal Diana Diago, que nos acompañará hoy en el desarrollo de este programa para analizar temas importantes regionales, territoriales, pero como siempre en el análisis internacional, pues vamos a trabajar algunos temas que hacen referencia y que obviamente están interconectados con lo que puede pasar en Colombia. Inicialmente, este tema de Ucrania-Rusia, que es una guerra insólita, pero que la estamos viviendo y que está impactando al mundo por el precio de los alimentos, todo lo que tiene que ver con los granos. Putin ha hecho una declaración reciente en la cual manifiesta que va a hacer un acercamiento con África, que le va a enviar armas, pero también que le va a enviar granos y que le va a enviar gratis. Usted sabe, Alejandro, que las cosas gratis no son eternas, pero realmente es complicado porque es una dialéctica perversa. Por un lado, bombardea y cierra el Mar Negro para que no se puedan pasar los alimentos a Europa y a distintas partes del mundo. Y por otro lado, le dice a África, bueno, quiero recomponer las relaciones con ustedes, voy a enviar alimentos y eso pues puede favorecer, desde luego favorecer y además evitar una hambruna, porque ese es el riesgo de la humanidad. Si los alimentos no existen, pues la gente se muere de hambre. Y pues naturalmente es un riesgo que está habiendo. Y también cuando no hay oferta suficiente de alimentos, pues obviamente crecen los precios y ahí están las causas de la inflación. Las causas de la inflación no están en la tasa de interés del Banco de la República, como lo he expresado muchas veces acá, que a veces el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, pues manifiesta campantemente, dice, no, yo subo las tasas de interés y con eso controlo la inflación. Eso no es cierto. Lo que sirven las tasas de interés es para estimular la rentabilidad del sistema financiero, y de otro lado, para atraer capital golondrina. Porque si sube la tasa de interés de Estados Unidos, todos los capitales de América Latina se van para Estados Unidos. Y si sube la tasa de interés en Colombia, entonces los capitales se quedan en Colombia. Pero no es cierto que al subir la tasa de interés baja la papa, baja el maíz, baja la cebada, baja los zapatos, bajan las camisas, porque si no hay más producción de camisas, si no hay más producción de zapatos, pues esos precios van a subir. Entonces depende de la producción de cada país, de los alimentos, todo lo que tiene que ver con los insumos, de las materias primas. Obviamente el costo de transporte influye mucho cuando se cae un puente, cuando hay una helada, cuando hay una sequía y baja la oferta de alimentos, o pues obviamente se traumatiza el transporte del llano a Bogotá de alimentos. Obviamente afecta a la canasta familiar de los bogotanos. Ahí no tiene que ver nada la tasa de interés. Simplemente somos internacional, ¿no? Pero estamos hablando Rusia, Ucrania, sí. Alimentos, inflación. Todo lo que genera para todos. Todo lo que genera el impacto que tiene. Para que las personas entiendan la interconectividad, que a veces dicen, no, es un problema lejos, no nos afecta a nosotros, vivimos en Bogotá, acá estamos bien. El problema de Arauca es de la guerra de Arauca, no es la guerra de Bogotá. La gente que se desplaza, la gente que migra, afecta las condiciones de vida de la ciudad. Esa es la interconectividad y por eso el análisis internacional lo hacemos hablando de los temas locales, porque la inflación es mundial, no es solamente de Colombia, no es de un presidente, de varias administraciones, va a cobijar, se está proyectando que hasta el 2025 puede llegar a estabilizarse la meta rango de la inflación en Colombia, o sea, de 2 al 4%. Ese es el panorama en el primer punto de la agenda Rusia, Ucrania y lo que está pasando con Putin. Y ahora pues vamos a ver lo que está pasando Biden y América Latina. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, ingeniero de sonido Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo, director. Es importante mirar esto que estábamos hablando y qué bueno hacer interlocución, y ya que estamos acá con la concejal de Bogotá, que es nuestra invitada el día de hoy, queremos tratar unos temas más adelante en el tema nacional y distrital, que era lo que hablaba mi colega Luis Alberto, las implicaciones que generan las políticas que hacen los políticos, ¿no? Porque es que, por ejemplo, hablábamos muchas veces, y lo dije durante la pandemia, las políticas que se toman con respecto a lo que sucede, porque la gente le echa la culpa a la lluvia, al agua, al sol, al clima, a un virus, a una enfermedad, pero ellos son los que toman las decisiones. Lo explicábamos y lo voy a decir otra vez, recordarlo. Por ejemplo, en este momento, hablando de inflación a nivel global, que estamos en panorama internacional, China en estos momentos llegó a una inflación del 0%.
Durante la pandemia ellos no tuvieron inflaciones por encima del 5 o 6%, Estados Unidos llegó al 9.1%, Colombia casi llega al 14% de inflación. Son cifras alarmantes y precisamente lo que hablaba mi colega al principio, para uno poder dar subsidios, regalar dineros, generar emisión de dinero en el mercado, tiene que haber una masa de producción que sustente todo eso, o si no va a generar precisamente un quiebre en la economía. Porque es que la inflación, expliquémosle a los oyentes, es la pérdida del valor de la moneda frente a un referente de bienes y del mismo dólar. Miramos, por ejemplo, otra de las inflaciones más bajas, en este caso el tema de Europa, Suiza, 1.7%, España, 2.3%, Arabia Saudita, Medio Oriente, gran exportador de energía, 2.7%, Corea del Sur, 2.7%, Canadá, 2.8%, Brasil, 3.16%. Y hay una cosa que siempre lo he explicado en este programa, Brasil es uno de los ejemplos a nivel global de cómo se bajó la inflación a punta de tasa de interés, que era algo de pronto opuesto a lo que decía mi estimado colega y que le sirvió y fue efectivo, porque subieron la tasa Brasil, recordemos que tuvo inflación por encima del 11% y la fórmula de ellos les salió positiva porque subieron la tasa de interés por parte del Banco Central al 13.75% y en este momento la inflación cayó al 3.16%. Pero más sin embargo que venía cayendo la tasa de inflación, ellos dejaban la tasa inmóvil por parte del Banco Central de Sao Paulo en el 13.75%. Entonces es de los ejemplos a nivel global de lo que se debe hacer precisamente. Obviamente, yo entiendo lo que trata de decir mi colega, que obviamente a punta de tasa de interés no se arregla todo, eso es cierto, pero eso es un efecto inmediato de contracción que generó precisamente una buena fórmula. Lo explicábamos en los temas de Asia, por ejemplo, vamos a ver, Asia es, decimos hoy en día, la nueva Europa. Miramos varios países de Asia, recordábamos China 0%, Brunei 0.2%, Tailandia 0.23%, Camboya 0.5%, Georgia 0.6%, Omán 0.7%, Jordania 1.17%, Taiwán 1.75%, Malasia 2.4%, Vietnam 2%, Qatar 2.49%, Emiratos Árabes 3.05%, Corea del Sur 2.7%, Japón 3.3%, Irak 3.44%, Indonesia 3.52%. Y así estuvieron durante mucho tiempo y muchos años hacia acá. Es el continente porque ellos sí son juiciosos en manejar el tema de la inflación, porque ellos también cuidan mucho el tema de producción. Por ejemplo, aquí en Colombia. Aquí muchos le querían echar el agua sucia en Colombia, haciendo un referente a Iván Duque cuando él no quería cerrar la economía. Salían todos los de izquierda a decir, oiga, cierra la economía, ¿qué es más importante, la economía o la salud? Empezaban a hacer esa comparación, que no debe ser una comparación, porque es que las dos cosas no son necesarias. Es como uno decir, o la pierna izquierda o la pierna derecha, ¿sí? Eso hace parte de lo mismo. Entonces llegan esos problemas, temas que vamos a tocar más adelante. La alcaldesa de Bogotá, feliz cerrando comercio, feliz cerrando todo, y obviamente cuántos negocios no se quebraron, cuántas personas no quedaron ilíquidas. Y ahí es donde venimos a pensar, hay responsabilidad política, el político se hace responsable con sus decisiones que toma, precisamente en este tipo de cosas. Pero siguiendo con tema internacional, miramos India, 4.81%, Bangladesh, recordemos, este sí país es muy pobre, estos son de los países quedados en Asia, 9.74%. Y el país con más alta inflación de Asia, 2.54%, que es el Líbano. Pero en Sudamérica no nos quedamos atrás, profesor Luis Alberto. Los países con más alta inflación precisamente de Sudamérica. Recordamos que está Venezuela en primer lugar. Argentina en segundo lugar. Y curiosamente son mal llamados socialistas, ¿no? Entonces, ¿por qué esos países que hablan de inclusión social manejan tan mal la economía y la tienen tan desbordada precisamente con esos niveles, esos indicadores? Hay un tema que les comentaba hace unos segundos, es el tema de Biden. Dos elementos importantes. Mientras Rusia se acerca a África, Estados Unidos se acerca a América Latina, o por lo menos no es que se acerque, sino que quiere reforzar y rescatar. Si algo ha cometido errores Estados Unidos es pensar que somos el patio trasero de Estados Unidos y no podemos ser socios estratégicos para muchos proyectos. Pero hay una cosa, profesor Luis Alberto, algo que se le mezcla ahí, que yo lo estaba investigando, analizando. ¿Usted se acuerda cuando George Bush estuvo aquí en la reunión de las Américas? Sí. Que estaban el presidente Chávez
estaban muchos socialistas y ellos no querían precisamente, y George Bush lo dijo en una conferencia, yo quiero que nosotros seamos un eje con Latinoamérica y con Sudamérica. No se quieren abrir al mercado, quieren cerrarse. Entonces así también como evoluciona, ¿no? No, ahora, en el año 2023, el presidente que de Estados Unidos es el presidente Joe Biden, le está planteando a América, obviamente, una integración por la necesidad de sustituir fuentes de materias primas, o sea, el cobre de Brasil, el níquel de Chile, el zinc de Bolivia, el litio también de Chile, de México. Petróleo de Colombia, entonces, obviamente, petróleo de Venezuela. No lo tiene Europa, entonces no lo tiene Europa. Esa es la razón estratégica. Perdón, se quedó sin eso, porque lo tenía, ¿no? Con claro, Rusia. Con Rusia, por eso. Entonces, recordamos que Rusia era el gran proveedor tanto de gas, petróleo, hierro, trigo, fertilizantes y muchos otros, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la estrategia de Estados Unidos ahora, y bienvenida, porque dijéramos, el mayor esfuerzo que puede hacer Estados Unidos y que América Latina lo puede hacer es procesar materias primas de un lado, generar proyectos, que Estados Unidos ayude a desarrollar proyectos en cada uno de los países para evitar las causas de la migración, que es no tener futuro en un país y tenerse que salir del país para buscar nuevos proyectos de vida en Estados Unidos, lo que está pasando con la migración. De acuerdo. La única manera de eso es que los países tengan proyectos de desarrollo, proyectos de país que les permita a la población generarle fuentes de trabajo, posibilidades de trabajo. En el sector público y en el privado. No se está hablando aquí de estados, ni es más mercado, ni es más estado. Sencillamente que el proyecto, el modelo de desarrollo funcione y le permita llevar al pleno empleo. ¿Qué es lo que estamos planteando? Ayer me reuní con el viceministro de Hacienda, con Diego Guevara, y planteamos la posibilidad de llevar un acto legislativo al Congreso. Eso no es ni izquierda ni de derecha. Un acto legislativo al Congreso... Es inclusivo para todos, para el desarrollo de... Inclusivo porque es básicamente que el Banco de la República, que lo ha hecho bien en algunas etapas, en otras no, pero que cumpla la función que también cumple la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el pleno empleo, porque tienen los 7 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República la responsabilidad de afanarse, de preocuparse por la inflación, claro que sí, pero también por el pleno empleo. Eso lo hace la FED, y por eso es que la FED está pendiente de la capacidad de compra de los americanos. No es sencillamente por lástima, por condolencia, por caridad, porque soy de la iglesia X o la iglesia B y que hay que hacerle favor a la gente y pobrecita a la gente, no. El derecho fundamental de la sociedad es tener capacidad de compra. Y para tener capacidad de compra, usted tiene que llevar la economía a pleno empleo. Y ese pleno empleo o puede ser total o puede ser friccional, claro, que es tener un 4 o 3% de desempleo. Pero ¿cómo se da ese pleno empleo de forma positiva? ¿Sí? Porque es que hay unos que vienen con las antiguas teorías clásicas económicas que no funcionan, ¿sí? Como las socialistas o mal llamadas socialistas, y las que generan mucho empleo, como yo lo nombraba acá el caso de Irlanda. Irlanda era un país pobre, inviable, sin materias primas, estaba con una deuda muy alta en la zona euro. Alemania fue uno de los que le dijo, porque él participaba en el grupo de los pigs, que eran los cerdos, o sea, eran los países inviables de la zona euro, y les dijo, o ustedes cambian la política económica, cambian las políticas de desarrollo, o nos les seguimos ayudando. Y lo hicieron, y hoy en día es uno de los países ejemplo en el mundo. Tienen de los PIB per cápita más altos del mundo. Y gracias a eso, empresas también del mismo país salieron como revelación, como lo comentábamos, como Ryanair. Esa aerolínea es más grande que el mismo Avianca, que tiene más de 100, ya prácticamente 100, o está por los 100 años. Y es una aerolínea de bajo costo. Entonces miren cómo a través del emprendimiento, ¿sí?, y la generación de capital, y no castigo al capital porque ya los impuestos no pasan del 15%, ¿sí?, se crea empleo y se crean condiciones de bajos costos para que la gente, por ejemplo, pueda viajar en avión. Es interesante esos modelos, por ejemplo, de desarrollo económico. Pero hay algo que hablaba el profesor Luis Alberto, que estoy haciendo un paralelo con el tema de Joe Biden. Recordemos que Joe Biden, con esos estímulos, obviamente llegó a llevar la inflación hasta el 9.1%. Hace poco el Congreso y los republicanos le estaban exigiendo buenos manejos en política fiscal para seguir extendiendo la deuda, porque recordemos que la deuda de Estados Unidos ya está cercana al 130% sobre su Producto Interno Bruto. Eso es algo que es alarmante, porque Estados Unidos en este momento cuenta con déficit presupuestario, con déficit comercial, porque ellos importan más de lo que exportan, y si no fuera por esa fortaleza de economía, por un lado, que tienen con su dólar, estarían en problemas, porque están en déficit por los demás ítems. Entonces miramos que lo que le da gran fortaleza es su moneda. Ellos se pueden dar el lujo de emitir, ¿por qué?
porque obviamente su moneda sirve de reserva para muchos países. Se dan el permiso de emitir, ¿por qué? Porque como su moneda es de transabilidad a nivel de comercio global, pues se demanda también. Entonces son de las cosas que le sirven a Estados Unidos. En Colombia eso es perjudicial. En Colombia hay algo positivo que de pronto venía haciendo el gobierno pasado, que era, por ejemplo, activar el sector servicios. Creo que gracias a eso han llegado productoras como Netflix y otras a generar esa industria del cine, entretenimiento y muchas otras. Pero vamos a mirar, profesor Luis Alberto, algo curioso que no se esperaba mucho el mercado. Muchos le decían que sí, pero otros que no. Se subió la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 25 puntos básicos. Del 5.25 lo subieron al 5.50, pero muchos no esperaban esa subida. ¿Por qué? Porque ya con el 5.25 que le estaban subiendo la tasa, la inflación seguía bajando. Y el último dato que tenemos es el 3%. Entonces, usted con un dato del 3%, cuando la meta de inflación en Estados Unidos es el 2%, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba esperando el mercado o por qué Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, fue tan agresivo en seguir bajando la tasa? Más sin embargo, que viene disminuyéndose. No sé si él está anclando un factor, que como obviamente Joe Biden es un presidente que tiende a hacer mucho populismo con enviar dinero al mercado, no sé si es que se venga un factor de esos en el mercado donde él quiere ser preventivo. Pero mire que con todo y eso, que más adelante lo vamos a tocar en panorama nacional, en Colombia seguimos bajando el dólar. Fenomenal, maravilloso, pero más que todo lo hablábamos que es una corrección. ¿Qué es una corrección? Algo que ha subido mucho en un sistema de rally y viene tendiendo una caída, pero por la corrección tan alta que tuvo, que más que todo fue por factor también especulativo y nerviosismo en el tema de economía y mercado, por el tema de inversiones, la nueva reforma tributaria que castigaba los impuestos a las utilidades, a los dividendos, a las rentas, a las ganancias ocasionales, ¿no? Sí, señor. Y pues la Reserva Federal y también el Banco Central de Europa subió la tasa de interés, 25 básicos también, 25 puntos básicos, pero ya básicamente lo están haciendo más lentamente. O sea, ya los bancos centrales reconocen que llegó la etapa casi al final y que el año 2024 ya la etapa es o descenso de la tasa de interés porque se han enfriado las economías. O sea, estamos entrando en etapas de recesión económica. En la medida que se sube bastante, el ejemplo que colocamos mucho, si una persona va a buscar un crédito, lo frena, no lo hace porque hay una tasa muy alta en los bancos, entonces yo no me voy a meter aquí un crédito para ampliar la empresa, para mandar a estudiar a los hijos, entonces se frena, los manda a una universidad más barata. Si voy a salir del país, tampoco tomo crédito. Más barato, todo eso se contrae. O pública, ¿no? Voy a comprar carros, no compro carros, por eso cuando usted ve la estadística de venta de carros, pues ha bajado. Entonces la economía se resiente, hay obviamente un enfriamiento y ese es el producto elevado a las tasas de interés porque obviamente ese crédito más costoso le pega a la gente. Eso es parte de los costos de las empresas, de las familias y del mismo Estado que emite dinero con la emisión de bonos. Pero si se da cuenta qué es lo que genera todo eso, o sea, ¿quién genera el mal y cómo toca apagar el incendio? Sí. Precisamente porque eso es una medida de emergencia. Nadie va a estar de acuerdo obviamente que no tenga tasas, por ejemplo, Venezuela y Argentina tienen las tasas altísimas, ¿sí? Sí. Pero porque les toca. Más sin embargo, ellos no pueden frenar eso porque con sus políticas populistas y mande dinero al mercado y derroche dinero por parte de las entidades públicas, pues obviamente el tema no les sirve. Mirando precisamente la inflación de la zona euro, ya que usted cita la tasa de interés. La inflación de la zona euro está en el 6.4%. En ese caso, está más alta que en Estados Unidos, más sin embargo, a ellos sí se les daba el aval de que siguieran subiendo la tasa. Pero en Estados Unidos, que se baja al 3 y le suben del 5.25 al 5.50, pues muchos no lo comprendían, ¿no? Sí, correcto. En Europa sube del 3.75 a 4.25. Perdón. En Europa queda de 3.75 sube a 4.25, o sea, sí sube 25 o 50 puntos para confirmar ahí en la estadística. Sí, hay que mirar. Supuestamente el último dato es... Sube 25 puntos y sube de 3.75 a 4 o 4.25. Sí, estamos mirando precisamente esos indicadores internacionales y vamos a recordar las tasas de interés de los bancos centrales más importantes del mundo. Mirábamos Estados Unidos, 5.50, que estaba en 5.25, llegó al 5.50. Recordemos que la próxima revisión es 26 de julio, ya pasamos 26 de julio. Banco Central Europeo, la próxima es 14 de diciembre y subió al 4.25, que era
subió solo, creo que solo 25. Subió 25 puntos básicos, que era del 4 al 4.25. La actualizada, la que acabaron también de tomar ejecución, es 4.25. Banco del Reino Unido, 5%. Suiza, 1.75%. Canadá, 5%. Banco Central de Japón, recordemos que esta es la tercera economía del mundo por Producto Interno Bruto, menos 0.10%. Rusia subió la tasa de interés 100 puntos básicos, llegó al 8.50 en Rusia. En el tema del Banco Central de la India, 6.50, China, 3.55, y mirábamos ese ejemplo tan positivo de las economías más grandes. Brasil, el Banco Central mantiene estable la tasa en el 13.75%, y eso que la inflación ya está tocando alrededor del 3%. Entonces, si nos damos cuenta que también, yo sé que no es la medida que debería ser, pero es la forma más rápida de apagar el incendio, y a ellos les funcionó muy bien. Obviamente Brasil, una de las cosas que tiene muy buenas es que es un gran exportador de alimentos, es una de las grandes despensas del mundo. Pero también le comentamos, mire, a la concejal, ya que estamos hablando acá de política de economía, ellos no castigan su sector energía. Ellos son muy fuertes en alimentos, pero Lula no se pone a decir que acabemos con Petrobras, que allá es como el Ecopetrol de acá en Colombia, que nos pongamos a castigar la industria del petróleo, ni que la industria del gas, y que ya no produzcamos. Por ejemplo, ellos tienen muchas plataformas ahí en el Atlántico también, en tema de exploración. Y uno de los puntos vertebrales que decía Lula es cuidar sector energético, cosa que también hace AMLO en México. ¿Sí? Entonces hay cosas que son lógicas, porque yo digo, si hay ideas que son de izquierda positivas, pues se aplauden, si sirven, pues qué bueno. Pero si es algo que trae de verdad pobreza, que trae miseria, y que el político engaña a las personas con el discurso, pero no se dan el resultado, pues ahí están los resultados, ¿no? Es como el tema de Ecopetrol. Le comentamos aquí a, no sé, creo que usted se acuerda, concejal Diana, que el año pasado Ecopetrol mostró en Colombia los mejores resultados en toda su historia a nivel financiero. Mas, sin embargo, la acción no pasa de 2.500 pesos, cuando el máximo de su acción en el momento más importante de la compañía llegó a los 5.800. Pero obviamente, ¿esto por qué es? Pues porque obviamente la hoja de ruta es no explorar nuevos campos de petróleo y de gas, y obviamente pues el valor intrínseco de una compañía de petróleo y gas, ¿cuál es? Pues sus reservas, que eso se tasan en petróleo y gas inmediatamente en dólares. Y como es precisamente un producto de tan alta necesidad como lo estamos hablando acá en el tema de Biden, porque es que Joe Biden está con Europa, está metiéndose aquí en Sudamérica con el tema de lo que hablábamos la vez pasada, del triángulo de litio, en el tema del cobre, en el tema de materias primas como el trigo, la soya, que son tan importantes para el levante de ganado en Europa, y muchas otras cosas como el petróleo que tenemos en Colombia. Entonces, la idea es también decirles a ellos que hagan la transformación acá y que hagan transferencia tecnológica para que hagan con empresas colombianas o mixto foráneo precisamente esa transformación, ese desarrollo, para que la materia prima deje gran parte de la intermediación en estas tierras, ¿no? Escuchemos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hablando del tema del contrabando de petróleo en Colombia, que no es de ahora, sino viene de varios gobiernos. Contrabando y robo, ¿no? Contrabando y robo. Porque son dos cosas distintas, ¿no? Sí, sí, claro. Por favor, explicamos qué es contrabando y robo. En la medida que uno exporta un producto sin ninguna legalización, sin pagar impuestos, pues eso ya es contrabando. Y lo otro, pues cogerle una válvula pirata y sacarle el petróleo y consumirlo aquí internamente en Colombia, venderlo. Esa es la situación que se presenta con empresas no legales que estaban funcionando, y con obviamente el narcotráfico, con el ELN también, que se facilita para eso. O sea, es la alianza perversa entre el establecimiento y la gente que está por fuera del establecimiento. Esa es una situación que nos pega a todos los colombianos. 360.000 millones de pesos se han perdido en Colombia en los últimos años por este factor. Pero escuchamos 2 minutos al presidente en este comunicado que él mismo lo presenta, Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. Frente a las investigaciones por el presunto contrabando y hurto de hidrocarburos, nos permitimos informar. Ecopetrol ha venido trabajando conjuntamente y de manera articulada con las autoridades competentes para prevenir, controlar y perseguir el hurto de hidrocarburos, producto de lo cual han sido condenadas más de 400 personas, se ha ordenado la extinción de dominio de bienes
y se ha logrado el desmantelamiento de organizaciones dedicadas a este delito. En los últimos meses, Ecopetrol ha venido sosteniendo reuniones permanentes con las autoridades del gobierno y de la fuerza pública, las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y la Dirección General de la Policía Nacional. Aquí hemos venido evaluando y definiendo estrategias conjuntas en contra de estas acciones delictivas. Desde hace varias décadas, en el marco del conflicto armado, la infraestructura de Ecopetrol ha venido sufriendo atentados terroristas y la instalación de válvulas ilícitas para el hurto sistemático de hidrocarburos, tal como ha sido informado debidamente a las autoridades, a los medios de comunicación y al público en general. Desde 2013 hasta lo corrido del año 2023, se han retirado 9.925 válvulas ilícitas en los sistemas de transporte del Grupo Ecopetrol. En este mismo periodo, Ecopetrol ha sido víctima de 1.607 atentados terroristas contra su infraestructura de transporte por parte de grupos armados, particularmente del Ejército de Liberación Nacional. Como se informó en comunicado del 25 de julio del 2022, desde el año 2021, el Grupo Ecopetrol ha venido trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y con la Policía Nacional y la DIJÍN en la investigación de la que hoy dan cuenta los medios de comunicación y que vincula a varias compañías y personas comprometidas en el hurto y contrabando de hidrocarburos. Desde el año pasado, Ecopetrol dio por terminada la relación comercial con una empresa involucrada en la operación Bunkering Imperio, con la que tenía contratos suscritos. Adicionalmente, contrató una firma reconocida de talla internacional, que luego de adelantar las verificaciones no encontró indicios sobre la participación de funcionarios del Grupo Ecopetrol en estos actos ilícitos. Ecopetrol, CENIT y el Oleoducto de Colombia fueron reconocidos como víctimas en el proceso penal. Además, ninguna de las personas vinculadas a la investigación son funcionarios del Grupo Ecopetrol. Ecopetrol seguirá adelantando las acciones y las auditorías necesarias y apoyando a las autoridades en todas las investigaciones correspondientes para proteger todos sus activos y negocios de estos actos delincuenciales que a todas luces van en detrimento de Ecopetrol, de sus accionistas y del país. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes en Panorama Económico de La Voz del Derecho. Un fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros valiosos invitados. Pues les cuento, acá en Estados Unidos estamos en California con una temperatura bastante alta. Estamos alrededor de los 28 grados. Y según los pronósticos recientes tendremos máximas de 33 grados para este fin de semana. Doctor Alejandro y oyentes, pues les cuento un informe realizado por Corfi Colombiana que se llama Modelos de Riesgos Sectoriales ante el Cambio Climático. Es un documento muy valioso. En él pues se habla de los modelos de riesgos ante el cambio climático. Entonces dice que a partir de metodologías de valoración de riesgos frente al cambio climático es trascendental para estimar y evaluar sus potenciales efectos en los principales sectores económicos, esto permitiendo una planeación informada que asegure su sostenibilidad. Entonces ellos detectan que los riesgos sectoriales en el marco del cambio climático, ¿cuáles son? Entonces el primero, la infraestructura. Dice el documento que la infraestructura vial presenta una considerable susceptibilidad a los riesgos físicos del cambio climático, dando el impacto directo que éste tiene sobre sus activos y la continuidad de su operación. Construir infraestructura resiliente y fortalecer la existente es el primer desafío del sector. En cuanto a edificaciones, dice que el sector de edificaciones tiene como desafío la transformación hacia construcciones más sostenibles y eficientes energéticamente, en línea con los cambios regulatorios y la rápida obsolescencia de las construcciones no aptas para adaptarse a la transición energética y a las nuevas condiciones climáticas.
En cuanto a hidrocarburos, el sector de hidrocarburos enfrenta grandes riesgos de transición en la medida en que una reducción en su demanda y políticas normativas medioambientales más estrictas y pues la competencia de otras fuentes de energía renovable impactarán su rentabilidad. En cuanto a energía eléctrica, dice que el principal desafío del sector energético es la necesidad de diversificar su matriz de generación a través de una adecuada incorporación de nuevas tecnologías y los cambios en los precios y señales del mercado. En cuanto a hotelería y turismo, dice que las perturbaciones climáticas tendrán un impacto directo sobre la accesibilidad y la integridad de los recursos naturales presentes en los destinos turísticos, ocasionando transformaciones significativas en entornos como las playas, los bosques y otros sitios de valor natural. Cuando el sector agropecuario dice que el incremento en la recurrencia y magnitud de sequías, inundaciones y periodos de altas temperaturas representa una amenaza sustancial para el sector agropecuario, impactando la disponibilidad de recursos hídricos para el riego, ocasionando perjuicios a los cultivos y al ganado y perturbando así la producción de alimentos. En cuanto al sector financiero, que es el último, dice que enfrenta riesgos físicos y de transición en la medida en que sus portafolios incorporan de forma indirecta las amenazas que enfrentan todos los sectores productivos. Dichos riesgos deben ser debidamente evaluados e incorporados en la operación para garantizar la estabilidad financiera. Entonces, muy interesante este estudio que está enmarcado dentro del documento Estudios de Desarrollo Sostenible, modelos de riesgos sectoriales ante el cambio climático. Pero vamos a darles ya la entrada de una persona que es importante aquí en Bogotá, en el Consejo, que ha tenido pues buenos resultados, que es bandera también de un partido, que es el Centro Democrático. Recordamos que esta concejal se llama Diana, es externadista, especialista de la misma universidad, de la Universidad del Rosario, es máster de la Universidad de París, Panteón Assas, y ha sido becada con excelencia por el gobierno francés. También miramos que Diana ha sido premiada como la mejor concejal de Bogotá del Centro Democrático. Ha sido la primera en la historia en presentar más de 40 proyectos de acuerdo en defensa de la ciudad. Muchos en día hoy ya son realidad. Y entonces, pues aquí la tenemos con ustedes. Es precisamente una persona que trabaja por Bogotá, que nos va a hablar sobre los temas de Bogotá, lo más importante, los problemas que venimos teniendo en Bogotá. Vamos a tocar lo económico, el tema de presupuesto, que es importante, a qué se van y a qué se destinan los más de 30 billones de presupuesto anual de la ciudad, si se están invirtiendo bien, si estamos endeudando la ciudad, si las estamos haciendo viable. Vamos a mirar el tema que tanto le interesa a los capitalinos, la seguridad, la movilidad y todo el tema del uso de sus recursos públicos, cuando pagan sus impuestos, prediales, cuando pagan precisamente valorización, ¿a qué se está destinando todo esto? Y también preguntarle, vamos a hablar también sobre el tema de las empresas públicas de Bogotá, que son tan interesantes, que por qué no se les da más desarrollo y se vuelven músculo más fuerte para la ciudad. Entonces acá, pues Diana, bienvenida hoy viernes al cierre precisamente de esta semana. Entonces los micrófonos son tuyos y pues para que te comuniques con todos tus allegados y los que ven en ti un futuro para Bogotá. Gracias, buenas tardes para ustedes, es un gusto estar aquí en La Voz del Derecho. Yo también soy abogada, entonces me siento aquí identificada en casa, sí. Y pues el derecho no se puede desligar jamás de la política, creo que es una gran herramienta, a mí me ha servido muchísimo para hacer control político, para estudiar los proyectos que presenta Claudia López y para hacer una veeduría muy juiciosa a los temas de ciudad. Pues yo escuchándolos a ustedes, la verdad, siento que estoy como en una clase así magistral de todos los temas económicos y a veces la clase política olvida todo esto. Y esto sí o sí impacta en la vida del ciudadano. Y hoy lo estamos viendo en el país, hoy lo estamos viendo en la ciudad. Me preocupa mucho el tema de los subsidios, porque pues esto se volvió ya una política de Estado y bueno, claro, hay que ayudar a la gente que está en condiciones difíciles, pero yo siempre he dicho algo y es que por más que una persona esté en condiciones difíciles, hay que darle la oportunidad también de que salga adelante, de que genere un emprendimiento, de que pueda llegar a trabajar, a laborar, al mercado laboral que es tan importante y yo creo que en los gobiernos de izquierda pues eso no se hace y por el contrario se pierden esos recursos. Bogotá es una ciudad muy compleja, pero tiene cosas muy buenas, tiene grandes bondades y son sus ciudadanos.
Los ciudadanos en Bogotá son muy juiciosos para pagar sus impuestos, hacen un esfuerzo enorme, y pensar que la ciudad pues tiene es una ciudad bastante extraña. ¿Por qué? Porque es que las localidades son muy diferentes, cómo se construyó la ciudad, tiene partes que aún todavía son ilegales, que pues los asentamientos donde las personas empezaron a construir sin tener planeación, y todo eso también obviamente impacta a la economía, sin duda alguna. Porque, por ejemplo, ahí vemos un caso, perdón, Diana. Por ejemplo, vemos que Soacha está pegado a Bogotá, pero no hace parte de Bogotá, ¿no? Pero obviamente es una extensión, porque nunca se ha pensado en incluir a Soacha dentro de Bogotá. Mira, es que eso es un problema difícil. ¿Por qué? Constitucional. Porque primero eso es un tema constitucional, claro, porque es un municipio que tiene, pues hace parte del departamento de Cundinamarca, que tiene una legislación especial, digámoslo así, pues porque como es Soacha, es tan grande, entonces siempre tiene una categoría especial, pero sin duda genera muchos problemas para la ciudad. ¿En qué sentido? Lo digo en el buen sentido de la palabra, no mal, porque es decir, no, es que los de Soacha generan problemas, no, sino que ¿qué hacemos con el transporte? ¿Qué hacemos con los temas de seguridad? ¿Qué hacemos con la vivienda cuando compartimos un territorio que realmente son fronteras invisibles? Entonces, pues todos esos esfuerzos que hay que hacer por mejorar las cosas básicas de la ciudad, ¿no? Y lo que decías, veníamos de una pandemia que fue la excusa para hacer muchas medidas, muchos movimientos económicos, y pues nosotros como Centro Democrático, el partido del cual yo soy, ¿cuál ha sido nuestra defensa? El sector privado también, porque como ustedes lo decían, si no hay empresario, se van dos cosas. Uno, el empleo, ese empleo formal que todos sueñan, tener cesantías, tener su pago de salud, de pensión, tener vacaciones, o sea, tener beneficios legales, y los impuestos. Y sin impuestos, queridos amigos de la izquierda, no hay ayudas sociales, porque ¿de dónde se saca la plata? Y también creo que es una idea equivocada pensar que el gran empleador puede ser el Estado. Yo creo en ese Estado pequeño, en ese Estado austero, que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Salud, movilidad, educación, de calidad, pero sobre todo seguridad. Ese ha sido uno de mis grandes planteamientos. Seguridad. ¿Por qué te digo eso? Porque es que sin seguridad no hay nada. De acuerdo. Entonces usted puede tener la calle divina. Algo muy importante de lo que estás hablando, para hacer un enlace con cifras reales. De los únicos o últimos presidentes que ha habido en Colombia que llegó a bajar mucho la deuda fue Álvaro Uribe, ¿sí? La llegó a mantener durante gran parte del periodo del gobierno del 30 al 40%. Recordemos que en los últimos años la deuda viene fluctuando por encima del 50, 55, 60, 61%. ¿Sí? Entonces, lo que tú hablas de las medidas populistas es importante explicar a los oyentes. Hay que ayudar a las personas, pero a que se desarrollen. Por ejemplo, en Bogotá tenemos una compañía que es la ETB, que es del distrito. Sí. Yo digo, ya que es de tecnología, ¿por qué no la volvemos un hub de creación, por ejemplo, de aplicaciones tecnológicas, ya que trabaja con comunicaciones, y damos oportunidad para que sea un centro de desarrollo, ¿sí? Y no estén regalando plata, sino más bien regalando formación, regalando educación y regalando oportunidades. Empresa de Energía de Bogotá, otro de los pilares, afortunadamente no la hemos vendido, porque muchos vendían activos productivos que no se debe hacer, ¿no? Pero vemos, Empresa de Energía de Bogotá es uno de los grandes pilares de las empresas de Bogotá y que genera buenos ingresos. Empresa de Acueducto de Bogotá también genera buenos ingresos. Yo decía algo de la empresa, no sé, era de pronto una idea, de la empresa de Acueducto, que aparte de tener los servicios que tiene, ¿por qué también no se ponen a desarrollar el tema del agua? Porque nosotros, Bogotá, creo que tú sabes eso, no lo puedes explicar, vende agua a los municipios aledaños, ¿no? Entonces, si somos potencia, teniendo un territorio tan pequeño como es el de Bogotá, ¿por qué no aprovechamos todas esas facultades que tenemos por región, ¿sí? ¿Y por qué no aprovechamos precisamente esos ingresos? Bueno, yo creo que pues también eso depende de los gobiernos, ¿no? Y de las políticas de los gobiernos. Y pues Bogotá lleva 20 años gobernado por la izquierda. 20 años. Entonces a mí me dicen, no, que es que la derecha ¿Quiénes toda fueron la esos vida, 20 años? Por favor, no lo expliques. La derecha toda la vida ha gobernado, pero le digo, ¿pero dónde? Porque Bogotá ha sido la excepción. Entonces, Lucho Garzón, después Samuel Moreno, después Gustavo Petro, Claudia López, y creo que me falta alguno, ¿no. Creo que están todos, 4. Ahí están todos los 4, entonces ahí están esos gobiernos que nos han tenido años. Y nos han tenido muy mal, nos han tenido pasando necesidades los bogotanos. Yo sí creo que aquí hay que hacer un rediseño de esta ciudad, pero sobre todo en la parte administrativa.
Yo sí creo que hay que pensar en que el Estado no puede ser inmenso, que quiere hacer de todo, no, hay que dejarle también parte a los privados y exigirles, ¿no? Porque es que eso también es importante, hay que exigir, cuando tú entregas dineros públicos, pues tienes que exigir a esos operadores que tengan la mejor calidad, que todo su trabajo, que todo su esfuerzo sea a favor de la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? Porque es que nosotros estamos viendo, por ejemplo, yo he sido muy crítica a las alcaldías locales, muy crítica, yo he denunciado mucho de eso. Detrimentos, y mira, ¿cuál fue el detrimento, por ejemplo, que hizo Gustavo Petro con el tema de las basuras en Bogotá? Mira, eso comprando camiones. ¿Qué pasó con todos esos carros? Camiones que eran de segunda, ¿no? Sí, de segunda, viejos oxidados, y eso está tirados en parqueaderos, pudriéndose. ¿Cuánto fue el detrimento de eso, más o menos? Eso fue un detrimento muy, muy grande, ahorita no tengo el dato exacto, pero ya te lo averiguo. Pero, ¿qué es lo que yo te quiero decir con eso? Mira lo que está pasando hoy con las alcaldías locales, aumentando sus nóminas aceleradamente, duplicándolas, triplicándolas. Burocracia, ¿no? Claro, y eso a diestra y siniestra, eso no le sirve a ninguna ciudad. No, porque expliquémoslo, claro. Eso precisamente aumenta el gasto inoficioso, rompe las finanzas del distrito. Y no va la inversión. Entonces prácticamente es un dinero que se pierde, ¿no? Claro, es como una especie de elefante blanco también, porque son dineros que no se invierten, se despilfarran, se desperdician y precisamente cortan la oportunidad que haya un desarrollo de inversión. Claro, total, y además es que no se ven. Por ejemplo, miren las obras de valorización en Bogotá. Y 2018, ¿no? Ya la cobraron, 2018, pero eso sí, Secretaría de Hacienda es buenísima para perseguir a los contribuyentes que no lo hacen, pero digamos, ¿dónde escuchan a esos contribuyentes que dicen, oiga, tengo la calle rota hace 3 años y medio por un andén, ¿dónde está la avenida? ¿Dónde están las cosas que se prometieron? Yo creo que eso es falta de gerencia, y la falta de gerencia también genera costos altísimos para cualquier ciudad, altísimos, porque necesitamos tener gente que sea visionaria, primero, en la ciudad, segundo, que conozca los temas. Y eso lo estamos viendo ahorita en el gobierno nacional, si ustedes se dan cuenta. Ministro de Minas ahorita que llega, que es un activista, que seguramente en la universidad marchaba, válido, pero que sabe, qué conocimiento tiene el sector. O sea, es alguien que conoce, un ejemplo, Diana, ¿es alguien que conoce el tema de mercado de capitales con tema de energía? No. Son personas que han estado toda su vida vinculadas con el sector de energía a través de, sean ingenieros o sean gerentes o administradores de sectores de energía, tampoco. ¿Sí? Han sido creadores de valor, porque eso es lo que hay que mirar también al servidor público, porque es que muchos servidores llegan a mirar cómo acaban con el presupuesto, pero no cómo invierten todo ese dinero para que haya un valor para recoger más adelante. Caso de las empresas, por ejemplo, públicas de Bogotá. ¿Por qué no se quedan empresas públicas así deficientes como cuando el presidente Uribe cogió Ecopetrol y la volvió una compañía mixta? La metió a la bolsa, y gracias a que la metió a la bolsa, era una compañía que ya tenía que tener supervisión, que tenía que tener precisamente unos buenos estándares y un buen desarrollo. Resultados, no por nada es la joya de la corona en Colombia. Gracias a que le metieron precisamente eso de lo que hablas, esa gerencia del sector privado, que es el que vuelve una compañía eficiente. Además, le di una herramienta jurídica, ¿no? Porque cuando usted hace esa conversión a la empresa, pues ya no tiene que pasar por esos procesos paquidérmicos que son la contratación estatal, y eso hace también pues que sea mejor y sobre todo pues que genere rendimientos. Y yo también creo acá que es que el desconocimiento es algo abrumador. Si usted mira quiénes están manejando, por ejemplo, Bogotá, quién maneja el país, y sí o sí a nosotros los bogotanos nos afecta lo que pasa en Colombia. Y mucha gente dice, no, pero a mí no me importa, si sube el dólar no me interesa. Es que Diana, si sube la tasa de interés no me importa. Le digo, no señor, porque es que todo impacta. Ejemplo, obras. Obvio. No es lo mismo que el Metrocable se haya hecho los estudios bajo $1 y después baja el dólar por fortuna, pero si vuelve a subir, entonces ¿qué le vamos a decir al contratista? ¿Que asuma el riesgo? No, muy difícil y muy complicado. No entonces la ciudad empieza a sentirse y sobre todo empieza a tener esos dolores, no solamente en el bolsillo, sino en la vida del ciudadano. Es que el bienestar ciudadano es fundamental. Y en las grandes ciudades del mundo, en Europa, la gente, ¿qué es lo que quiere? Sentirse feliz. Por ejemplo, en Francia a mí me llama mucho la atención, pues yo viví en Francia, una ciudad muy dura, París, para los extranjeros, muy dura, muy difícil, y pues cuando estuve allá tuve la oportunidad de entender
¿Dura su en qué sistema. sentido? O sea, lo explico porque pues yo estuve de vacaciones, pero otra cosa de lo que tú dices sí, es que vivir. es difícil porque estudiar. pues de todo, pues, primero yo era la única extranjera en el máster, en esa época Ingrid Betancourt estaba secuestrada y obviamente pues todo lo que salía, las noticias de ella estaba en el monte, entonces ellos siempre eran como con muchas preguntas, ¿no? Y cómo es Colombia y cómo hay ciudades, o sea, eran cosas que uno decía, no, pero ¿cómo así? Por Dios, o sea, el desconocimiento, ¿dónde queda en África? No señor, no queda en África. ¿Y qué hablan ustedes? ¿Cuál es su idioma? Entonces, todo eso fue difícil, fue complicado, pero fue una experiencia muy interesante, muy bonita. Y hay algo que me llamaba mucho la atención en ese momento y de lo cual yo le he hecho mucho seguimiento y he estudiado bastante, y es que el concepto de la felicidad empieza a recobrar y a tomar una fuerza enorme. ¿Por qué? Porque quieren ver a un ciudadano que disfruta la ciudad, a un ciudadano que disfruta su bicicleta, que llega a su casa rápidamente, que está cerca de su trabajo. O sea, esas sí son las ciudades de los 15 minutos que se han querido aquí, digamos, como imponer. Pero es que nosotros tenemos otra realidad, tenemos una sectorización muy grande en Bogotá, el sur, el norte, el occidente, el oriente, entonces yo creo que eso hace que todavía sigan esos procesos, pero lo más importante es realmente entender que necesitamos es avanzar. Mira lo que está pasando con el metro. Petro está tomando una decisión que nos va a costar 20 billones de pesos y nos va... ¿Cuál es esa decisión? Pues que quiere que el metro sea subterráneo. Imagínese usted línea. cuando la ¿Pero primera tú crees línea... que no es mejor un metro aéreo que subterráneo? Mira, yo solo he hablado con ingenieros, Sí. porque yo sí creo que uno tiene que ir a la fuente y eso es parte De acuerdo. de un político juicioso tienen la técnica, y ¿no? serio. Tiene que sentarse con los ingenieros, tiene que sentarse con los arquitectos y con los urbanistas, porque es que yo soy abogada, entonces a mí me ponen a hablar de la ley, pues listo, lo hablamos, pero nosotros tenemos que ir a la fuente porque son los que han estudiado, porque son los que saben, y yo aprecio muchísimo el conocimiento. El conocimiento es algo que no se puede jamás despreciar o no tener en cuenta. Entonces, ¿por qué no? Que es que me parece que es más bonito que subterráneo que elevado. No, sí, seguramente será más bonito, pero el problema que tiene Bogotá en masas removibles en los terrenos es enorme. ¿Por qué? Porque nosotros antes éramos lagos. Aquí hay muchos humedales. Humedales, entonces eso costaría una millonada. Y el otro día casualmente estaba hablando con un ingeniero sobre eso y me decía, mire, nosotros hablamos con la empresa Metro de Medellín cuando empezamos a hacer toda la estructuración de la primera línea del metro y nos decían que tenía un riesgo enorme ese proyecto de hacerlo subterráneo, de costar miles de millones de pesos, porque la tierra pues no es una tierra que sea, ¿cómo decirlo?, que tenga una fijación especial, no, sino como son removibles, entonces eso nos va a costar mucho y una tuneladora pues se vería en aprietos para poder edificarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se volvió, fue un punto de honor, esto se volvió, fue un deseo, un capricho, sí, egos. Además, imagínense ese mensaje tan nefasto para la ciudad, que una alcaldesa negocie con un presidente para que se den pasito, como dicen popularmente, o sea, lo que y que le diga hace unos días, mira lo que le dijo hace unos días. Ser correctamente políticos sí, entre ellos, claro, y no políticamente sinceros. Claro, exactamente, y sobre todo no ser, entender la ciudad, entender Bogotá. Y Transmilenio por la séptima. Mire, Transmilenio por la séptima me parece que es un horror. Me parece que es otro proyecto equivocado de Claudia López. Claro que nosotros queremos verde, claro que queremos un transporte limpio, claro que el borde norte de la ciudad merece mejores condiciones, pero es que el problema es la capacidad de ejecución y la viabilidad de otras vías que tendríamos que tener para poder enviar ese tráfico, porque es quitarle a usted 2 carriles mixtos a la séptima de la 94 hasta la 30 y decir, no, vamos por la circunvalar, o vamos a hacer unos puentes, o vamos por la 11, pero mire, yo hablé con los ingenieros y les dije, bueno, ¿y estos puentes qué? Entonces los ingenieros me decían, ¿será que en esos puntos se aguanta el peso? ¿Será que la señora alcaldesa con sus ingenieros ya miró eso? Eso no es así cualquier cosa, entonces es llevar a la ciudad a una hecatombe y además es que nosotros ya somos la ciudad más trancada del mundo, con mayor tráfico, lo dicen los estudios, entonces yo creo que eso no es tan difícil. Hace poco salió ese estudio, ¿no? Eso no es tan difícil. Que Bogotá era la ciudad con más trancones. Con más trancones, con más tráfico. Entonces, imagínense uno llevar a la ciudadanía eso. ¿Eso es bienestar? ¿Qué falta con el tema de control político sobre esas cosas? O sea, ¿qué hace el Consejo por ese tema de control político? Porque muchos alcaldes no han sido eficientes, han gastado el dinero y no han generado desarrollo. Porque hay que recordarle otra cosa a los oyentes, concejal,
que Bogotá aporta gran parte de la riqueza de la nación, pero ¿cuánto recibe Bogotá? Más sin embargo, con eso, porque recordemos que el presupuesto nacional está en 414 billones. No, del distrito no. No, Bogotá, 30 Colombia. billones. Colombia 414 billones. 414. Y Bogotá no hace ni el 10% de ese presupuesto. Más sin embargo, Bogotá aporta mucho a la nación. Sí, me refería a las cifras el recaudo de que impuesto, Bogotá IVA, es algo más de 30 y la nación es algo más de 414, ¿no? Entonces, sabiendo, ¿por qué cito esto? Porque es que Bogotá es gran parte del vértice de la riqueza nacional, ¿no? Claro. Se aporta muchísimo. Y como aporta muchísimo, concejal, merece muchísimo que obviamente tenga buen desarrollo y que no estén esos indicadores como las ciudades más ineficientes en el tema de movilidad. Claro, porque eso afecta al económico. Claro, la movilidad afecta a lo económico sin duda alguna. Las citas, además, por ejemplo, ¿cuántas citas puede hacer una persona hoy en el día que tenga reuniones de negocios, de comercio? Son muy pocas. El transporte por de el tema de mercancía movilidad. interno. Imagínese usted el corredor verde, También. bloquear la 72, el corazón financiero de Bogotá. Sí. Eso es un craso error. Eso es un craso error. Yo sí creo que uno no puede pensar que esto es de ego, sino que esto tiene que ser entender que Bogotá necesita tener espacios que realmente estén acordes con las realidades de la ciudad. Me preocupa mucho lo que quiere hacer con la 11, porque es que la alcaldesa tiene un problema. ¿Sabe qué es? Que es mentirosa, que es incoherente y sobre todo, lo debo decir acá, es oportunista. ¿Y el plan de choque para la seguridad qué hacemos? No, mire, el plan de choque para la seguridad es que con pobreza no se combate la seguridad. Imagínense que cuando yo fui ponente del presupuesto, el año pasado, la señora alcaldesa le quitó el 30% del presupuesto a la Secretaría de Seguridad. Entonces hoy sale y se lava las manos. ¿Y ustedes dice, como consejo qué le dijeron pero a es que ella? venga, le digo una cosa, el problema ¿cuál es? Sí. Somos pocos los concejales que hacemos oposición Sí. radical. ¿Por qué? Porque no estamos atados ni a un puesto ni a un contrato. Pero O sea, tristemente el 80% en pocas del palabras, ella consejo... puede estar enmermelando Sí, al claro, consejo. totalmente. Es que yo le digo eso a los oyentes. Bueno, es que aquí ya es otro tipo de oyentes, ¿no? Son profesionales, que estudian, Sí, que es otro tipo de oyentes. Pero uno a veces cuando va a otros sectores, entonces la gente, no, que es que nos van a dar la lechoncita, que nos van a dar el tamalito, pero pregúntese de dónde sale eso, porque es que eso no es gratis. Y entonces la corrupción es otra vez el mismo cuento, el que nos tiene mal. Y por eso es que esta ciudad tampoco avanza, porque es que el consejo lo compraron y ahí está arrodillado. Y somos pocos los que hablamos, y yo he sido una voz muy crítica con Claudia López, con su gobierno, pero sobre todo crítica con argumentos. No porque, ay no, es que entonces hoy no quiero esto, mañana no, no, es porque nos hemos sentado a estudiar, porque hemos visto la ciudad, porque hemos visto las necesidades, porque conocemos las cifras. Y bueno, pues triste lo que pasa en la ciudad, pero tenemos una oportunidad, porque yo siempre he dicho que los gobernantes pasan, los ciudadanos son Las los que... instituciones quedan. Sí, las instituciones quedan, y somos Concejal. los ciudadanos los que tenemos que buscar un buen alcalde para estas próximas elecciones. La solución precisamente para el tema de seguridad, ¿cuál sería? Mire, esto es un tema muy complejo, porque es que la seguridad Aparte de es lo que se habla de las multicausal. cámaras, aparte de lo que se habla de las cámaras, Sí, ¿no? pero es que la seguridad es multicausal. ¿Y qué pasa? Yo creo... El origen. Yo creo que... No, pues es que el origen es pobreza. El origen son bandas transnacionales. O sea, mire lo que está pasando en Bogotá, Bandas. Tren de Aragua. O sea, ya esto es una cosa complicada. Aquí antes, hace unos años, 10, unas bandas- 15 años, la gente robaba y chao, pero ahora roban y matan y encima trafican. ¿Qué es lo que está pasando? Que necesitamos apoyo del gobierno nacional, necesitamos inteligencia, necesitamos planes candado, pero hay algo muy importante y creo que este gobierno se olvidó de eso, y es la ciudadanía. La ciudadanía sí sabe dónde está la olla. La señora que está en el barrio sabe dónde está la olla. El taxista sabe dónde está la banda de delincuentes. Entonces necesitamos fortalecer la denuncia, que es supremamente fundamental, pero también tenemos que tener buena reacción y reacción en tiempo real. Y eso es lo que nosotros no estamos viendo en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay déficit de policía, hay déficit de recursos para la policía. Imagínense, nosotros firmamos una edición presupuestal hace como 3 semanas para los radios de la policía. No tenían baterías. ¿Y eso cómo se llama? Falta de planeación. Y la falta de planeación en los procesos estatales cuesta mucho. ¿Qué cuesta? Cuesta tiempo, cuesta... A la ciudad le cuesta bienestar, Vidas. y las vidas, eso es lo que yo quiero decir, vidas, no estamos teniendo una reacción a tiempo. Y los ciudadanos, ¿qué está pasando cuando yo recorro las calles? Me dicen, no, pero es que yo ¿para qué denuncio? No, es que la policía no sirve para nada. No, es que ellos no pueden Pero ¿sabe hacer qué nada. dice la ¡Qué policía, concejal? tristeza! He hablado con la fuerza pública y me dicen que ellos se sienten maniatados con este nuevo gobierno, por un lado, que no se sienten respaldados ni por la alcaldesa ni por el presidente. ¿Sí? Ese es el sentimiento que hay. Pero otra de las cosas más importantes, no sé usted qué analiza de esto,
Dicen que muchos bandidos en este gobierno se sienten a sus anchas. ¿Por qué? Porque como el dictado a veces que salen las personas del gobierno a decir que si le roban el celular, no, que pida perdón y que lo devuelva y que no hay multas. Que si hace un delito, que no llenen las cárceles precisamente y que suelten a la persona, pero entonces no hay una resocialización y no hay una penalidad que comete el delito. Y obviamente con lo que se está viendo a nivel nacional, de que se están nombrando gestores de paz a personas que estuvieron involucradas en el tema de secuestros, extorsiones, matanzas. Hablo, por ejemplo, el tema de el que secuestró a Ingrid Betancourt, que creo que es uno de los que van a nombrar gestores de paz. ¿Sí? Mancuso es otro. Entonces, obviamente, con esa dialéctica y con ese argumento, eso es lo que están diciendo muchos analistas, que con ese argumento, pues muchos bandidos se sienten a sus anchas en este momento. Y como quien dice, como que en cambio de ser ese dicho que tiene Ecopetrol, ser pillo paga, ser bandido. Ser pillo paga. Entonces ser pillo puede estar pagando y por eso también puede estar pasando eso. Porque yo le digo una cosa, concejal, nosotros citábamos acá el tema de Singapur en el tema de desarrollo, no nomás social, sino económico. Allá el que llega a robar, el que llega a hacer cosas malas. ¿Le quitan la mano? Le quitan la mano o le ponen pena de muerte o lo expropian totalmente y lo sacan del país. ¿Sí? Allá no son amigos del delito y precisamente un país que no es rico en minerales ni en materias primas es de los más ricos del mundo, ciudad-estado, con PIB per cápita más alto, ¿no? Claro, porque es que la legalidad es supremamente importante en cualquier estado. Sí. Y que es lo que también veo yo es que pues Gustavo Petro, ¿qué le está diciendo a los delincuentes? Tranquilos, que si usted después pide perdón, yo aquí vengo, abro la puerta. Pero si esa puerta no le gusta, después pensamos en otra puerta. Claro ejemplo, las disidencias de las FARC. De acuerdo. Eso es gravísimo. ¿Cuánto le cuesta un proceso de paz a Colombia? Pero sobre todo, ¿cuánto le cuesta a los ciudadanos estar con delincuentes en la calle? No, yo sí creo en esa mano firme. Y yo creo que al delincuente hay que someterlo, no premiarlo. Sí. Eso es urgente en este país y hay que cambiar esa mentalidad y yo creo que eso se va a ver reflejado en estas elecciones. Los ciudadanos de bien les gustan las cosas bien hechas y que el delincuente pague, porque es que esa es una dicotomía, ¿no? Y bueno, eso es un tema también jurídico, la función de la pena, Última pregunta, concejal. En el agua, oferta y demanda, ¿cómo estamos? ¿Necesitamos chingaza 2 o ustedes en el Consejo estudiado el tema? ¿No hay muchas necesidades a corto plazo de ampliar? No, eso toca estar pendiente de ampliar y sobre todo hay que mirar también qué va a hacer la empresa acueducto ahorita con todo el tema de las PETAR, ¿no? Porque también tenemos que buscar. Recordémosle a los oyentes que las PETAR son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso. ¿Qué pasa? Que eso es lo que está contaminando el río Bogotá y eso también puede ser, si el río se descontamina, eso también puede ser un factor de competitividad, como es en las grandes ciudades del mundo, como es Boston. Que nos hace sostenibles. Exacto, Boston, Buenos Aires, París. Un referente para todos. Exactamente. Sí. Entonces, y el agua, es que mire, el agua es algo muy importante también. La vida. La vida. La materia prima más esencial. Es la materia prima, exactamente, y tenemos que mirar cómo organizamos y sobre todo con todas estas sequías, porque es que todos estos fenómenos naturales pues nos están llevando a replantear muchas cosas. Algo ya para terminar el programa, para todos tus seguidores, ¿por qué votar en las nuevas elecciones? Porque te vas a lanzar otra vez, ¿cierto? Sí. Por el Centro Democrático, ¿por qué votar por Diana Diago y cuáles son sus banderas? ¿Ya tienen definidos los números? Sí, pues están definidos los números, pero todavía no los puedo decir hasta mañana. Hasta que esté oficial. Entonces, ¿cuáles serían sus banderas? Bueno, yo invito a todos los oyentes a que me sigan en mis redes, Diana Diago en Facebook, en Instagram, en Twitter. Diana Diago ha defendido la ciudad. He sido una concejal que se ha levantado en contra de Claudia López y su desgobierno. He denunciado la corrupción, que es lo que carcome las entidades públicas y que afecta a la ciudadanía. No le he votado cupos de endeudamiento, no he endeudado a mi ciudad. Lo único que nosotros hemos pedido desde el Consejo de Bogotá es eficiencia, es apoyar la seguridad. Sin seguridad no hay nada y este alcalde tiene que venir a hacer, el nuevo alcalde tiene que venir a hacer un programa de seguridad, una política pública de seguridad realmente acorde con la ciudad y ahí estará Diana Diago para apoyar la seguridad de los bogotanos, para apoyar la movilidad. Le he dicho no al corredor verde por la séptima, sí al metro. Tenemos que avanzar como ciudad. Y bueno, y como mujer en el Consejo de Bogotá, pues también he mirado los temas de familia. Creo en los principios, creo en los valores. El esfuerzo nunca puede ser un antivalor y eso es lo que yo he promovido como concejal de Bogotá y espero que los oyentes, que los ciudadanos y que Dios me permita volver al Consejo de Bogotá a seguir defendiendo mi ciudad, a trabajar incansablemente por Bogotá, por los bogotanos. No, gracias a Dios, en libertad, porque no le debo nada a nadie, ni puestos, ni contratos, ni le doy lechona, ni tamal. Eso no le sirve
sirve a este país. Y nosotros, las nuevas generaciones, tenemos que dar un cambio en ese sentido y tenemos que tener valentía para afrontar y sobre todo para enfrentar la politiquería que está matando a Bogotá y al país. Y que es una mujer trabajando por la ciudad, ¿no? Así que es. Hoy en día están de moda precisamente el tema de las mujeres en el tema de administración Pero pública. yo digo que no es que esté de moda, es que hemos demostrado que somos capaces y sobre todo comprometidas y mucho más transparentes. Pero mire que ya que usted lo está diciendo, teníamos una ministra de Energía que no era competente. No en lo personal porque toca respetarla, sino hablamos de sus competencias profesionales o de conocimiento para desarrollar un sector tan estratégico y vital para Colombia que era el sector de energía, no solo por el dinero, sino por lo que genera la energía como sustento. Pero ¿sabe qué le faltó a Irene Vélez? Carácter. Porque es que es como si me ponen a decir, venga, maneje el Banco de la República. No es que porque soy mujer soy capaz, no tengo los conocimientos y uno tiene que estar de acorde, exactamente, tiene que estar en los sitios donde se acomoda su perfil, donde tiene los conocimientos y donde sabe que le puede servir a su país correctamente. Y eso es lo que está pasando en este gobierno. Aquí meten a cualquiera para que maneje las carteras porque es que somos amigos y ese amiguismo nos tiene muy mal en el país. Llegamos al final. Pero una última pregunta. Para usted, ¿cuál sería la opción de ser alcalde? Pasamos de tiempo. Señor. Eso. Respuesta corta. ¿Cuál es la opción para un buen alcalde en Bogotá? Estamos mirando perfiles. Exactamente. Están en la etapa preliminar. No, es que además que yo eso sí voy a ser muy crítica. Bogotá no puede recibir a cualquiera como alcalde. Bogotá tiene que tener el mejor alcalde que nos pueda sacar de este hueco tan oscuro el que nos metió Claudia López y su gobierno. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy amable la concejal Diana Diago. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, Luis Daza en el Control Master. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.